Hola, mi nombre es Fernando, más conocido como De la Cuadra. Tengo más de 15 años haciendo fotografía y hoy estoy aquí para hacerte el camino más fácil. Cuando comencé no sabía nada de cómo editar las fotos que tomaba y me obsesioné con el color. Estudié montones de imágenes y películas tratando de entender esa magia que tenía el color y cómo funcionaba o por qué creaba esas sensaciones tan bonitas y placenteras visualmente. Luego me enteré que existía algo llamado teoría del color. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Te cuento un poco más. Luego de estudiar y mucho tiempo de ensayo y error, comencé a desarrollar mi propia metodología para lograr colores que complementan las imágenes que tomo de forma rápida y potente. Es decir, hacerlas que se vean cada vez más cool. Con la llegada de los teléfonos móviles me di cuenta que todo lo que había aprendido se podía aplicar también en las fotos que tomaba con el teléfono. Y por supuesto en tiempo récord, lo tenía en la mano. Este método que desarrollé en profundidad es lo que voy a enseñarte hoy. Vamos a entrar en un paso a paso de cómo analizo, mejoro, colorizo, corrijo o incluso rescato una imagen desde cero, mientras te voy explicando todo lo que tienes que saber y considerar para que puedas hacerlo con tus imágenes. Por supuesto, ahora también vamos a practicar con las fotos que vas a tener para descargarte y para que puedas ir siguiendo lo que yo voy haciendo y descubriendo cómo la aplicación principal con la que vamos a trabajar nos permite, por supuesto, hacer la magia. ¿Qué necesitas tener exactamente en tu teléfono a partir de ahora? Un par de aplicaciones que todo amante de la fotografía sí o sí debe tener en su teléfono. Todas tienen un área gratuita y por supuesto un área de pago, de algo viven las aplicaciones. Entonces, Lightroom Móvil es la número 1. Snapseed, Pixar también son muy importantes. De todas formas te recomiendo la versión de pago es la de Lightroom Móvil, porque no solo vale la pena, sino que el uso de las funciones adicionales te van a permitir lograr mejores resultados. Y aunque no es limitante, porque como te digo, puedes editar con la aplicación así como está y hacer maravillas, vale mucho la pena. Definitivamente el resultado que vas a conseguir es espectacular. Pero bueno, ya dicho todo esto, sumo que estoy súper contento de que estés aquí, de que hayas confiado en mí y que estés con toda la energía para transformar tus fotos y llevarlas a otro nivel. Así que, comencemos. Editar no es una moda y se hace desde que existe la fotografía. ¿Por qué editamos? Bueno, lo hacemos por varios motivos. Uno, para hacer que la foto se vea fiel a lo que vimos, es decir, estoy y quiero que el paisaje se vea lo más parecido. Bueno, también para lograr un resultado creativo, fílmico, vintage, más parecido a cómo se tomaba una foto cuando se hacían fotos con rollo. O para crear resultados artísticos, netamente porque me lo imaginé de alguna manera con ciertos colores y quiero reproducirlo así como me lo imaginé, o porque quiero expresar algo de alguna manera a través del color. Y digo algo, una foto, si bien puede representar la realidad, como hablábamos en el caso del paisaje, no está en el deber de hacerlo todo el tiempo. Esto es algo que va relacionado con la decisión de cada uno. Entonces nosotros tenemos que entender que la fotografía es un medio de expresión, tanto artística como documental. ¿Y qué significa documental? Significa que está reflejando las cosas como las ve en la realidad, sin casi intervención del fotógrafo. Uno que otro ajuste por ahí, pero prácticamente lo que busca es que se vea tal cual como si estuviera sucediendo, lo que está sucediendo en la realidad, que se vea tal cual en la imagen. Pero ya cuando entramos en lo artístico, entran una cantidad de licencias que tienen que ver con la forma del artista de expresar lo que ve a través del color. Puedo hacer lo que quiera con la tonalidad, la iluminación, puedo andar inclusive en la creatividad de jugar con doble exposiciones, montajes y una cantidad de cosas que van más allá de lo documental y entran en el campo de lo artístico. Por ejemplo, puedo crear una foto que parezca el look de una película para darle más misterio, o puedo crear una foto que sea más publicitaria de revista, o como esas famosas fotos de National Geographic que se ven exactamente como que te estuvieras metiendo en la selva. Editar es necesario, pero ¿por qué? Cuando yo tomo una foto con el teléfono o con la cámara, nunca va a capturar la imagen exactamente como yo lo vi en ese momento, como mi cabeza lo veía, como mi ojo lo estaba capturando. De hecho, siempre hay cosas que inciden en el color, la iluminación, el entorno. De hecho, cada dispositivo, según la ciencia del color de cada uno que maneja, va a entregar un resultado distinto. Tengo la cámara, ¿ok? Tengo el teléfono. Ambos hacen un preprocesado
o preedición de esta imagen en microsegundos. Y luego de tomarla es lo que nos entregan y eso es lo que vemos en nuestro RAW o JPG. Son archivos comprimidos los RAW que guardan toda la información de la captura, lo que nos da la flexibilidad al momento de editar porque conserva mucho más rango dinámico. Los JPG son archivos que están preeditados según la ciencia del color del dispositivo, que no guardan toda esta información de luminosidad del RAW, lo que va a tener ciertas condiciones a la hora de editar y no nos va a permitir llegar a recuperar tantas cosas. Por supuesto, tomar fotos en RAW ocupa mucho más espacio y es algo que yo normalmente en el teléfono no lo hago a menos que sea una situación complicada de luz como esta, donde quiero rescatar las sombras. De resto, siempre tomo en JPG. Como dije antes, cada dispositivo tiene esta ciencia de color y ese sería nuestro punto de partida. Pero luego vamos a aprender practicando cómo, no importa el teléfono que tengamos, podemos llevarlo a los resultados que queremos, balanceando las tomas o modificando los colores y los tonos a nuestro objetivo. Yo edito para muchas cosas. Edito para mí, por placer, porque me gusta jugar con el color o imitar escenas. O edito porque tengo una fotografía de producto como la que están viendo ahora que quiero limpiar de errores, de detalles y resaltar mi producto para que sea más atractivo para la gente. Edito porque quiero compartir estas fotos en redes, de mi familia, de lo que sea, y que tengan un color más estético. Porque quiero que se vean más intensas. Porque a veces quiero que unas nubes que no se destacaban tanto en una foto de un paisaje, en este caso, lo hagan. Sea porque el teléfono no lo logró captar o porque simplemente quiero que sea más interesante. A veces edito simplemente porque hay detalles o personas o elementos que no quiero que salgan en la foto. Yo edito con el fin de completar el mensaje, potenciar lo que quiere decir mi foto o porque simplemente quiero darle algo llamativo a esta fotografía para que capte la atención de las personas. Hay que editar siempre con un fin, sea artístico o sea simplemente porque quieres capturar lo mejor del momento para tu familia o para lo que sea. Siempre tengo que tener un objetivo de lo que yo por lo menos quiero lograr con esta foto. Quiero que esta foto transmita calidez, quiero que transmita lo frío del momento, estoy en la nieve, o quiero que esta foto refuerce la tristeza de lo que estoy viendo. Si quiero un blanco y negro, por ejemplo, ¿por qué quiero un blanco y negro? Porque quiero que la foto me transmita profundidad, quiero que los tonos se vayan a sepia. ¿Por qué? Porque simplemente estos tonos me reflejan un poco más de nostalgia, me dan lejanía, melancolía, y esto va a sumar a que esta composición que yo hice, a que esta imagen que yo capturé, transmita mucho más. El color y la ausencia del mismo ayuda a generar emociones. Llegó la hora de continuar y por supuesto vamos a empezar a meterle la mano a las aplicaciones porque es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque son nuestra herramienta, es lo que nos va a permitir llevar la fotografía a ese resultado que queremos. Entonces, sin mucho más preámbulo, es importante para mí contarles dos cosas. Lo primero, que las fotografías que ustedes toman, prácticamente todas pueden ser editadas con intensidad, con profundidad, mejor dicho, tanto si la tomaron en RAW como la tomaron en JPG. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si la tomaron en JPG, no van a tener tanta información del sensor para recuperar como si la tomaron en RAW. Esto lo aclaro por si les quedó la duda cuando les comentaba de en qué forma tienen que tomar sus fotos. Porque definitivamente vamos a decir, wow, pero es que si tomo todo en RAW voy a siempre tener más información. Y la verdad es que sí. Pero normalmente los teléfonos, al hacer esta preedición, este HDR que yo les comentaba, o intento de HDR, lo que hacen es que realmente rescatan bastante información y por ende tenemos de verdad bastante con qué trabajar. Pero si ustedes tienen muchísimo espacio y quieren hacer prácticamente todas sus fotos en RAW, también está muy bien. Yo personalmente no lo hago, solamente la hago en cámara porque sí, cuando tomo fotos con una cámara profesional, definitivamente es porque quiero entrar a aplicarle todo a la gama de color que ofrece esa cámara, que ofrece ese sensor y también tener muchísimo de la información de la luminosidad para trabajar. Pero ya dicho esto, ya saben, pueden seguir haciendo las fotos en JPG, no se estresen por eso, y también pueden trabajar en RAW algunas fotos que tengan una situación de luz complicada. Algo que quiero decirles, las aplicaciones con las que vamos a trabajar, la principal es Lightroom móvil. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar a tocar, a descubrir cada una de las cosas que tiene la aplicación y para qué se utilizan. Y por supuesto, vamos a tocar también Snapseed y Pixar. Pero esas dos aplicaciones prácticamente las tenemos para usos muy puntuales en esta clase.
no se van a usar demasiado. Y esto lo aclaro porque es importante para mí que si ustedes pueden hacerlo, paguen la versión de Lightroom, la Pro, porque les va a dar muchísimas ventajas a la hora de editar y literal esta es la clave para que las fotografías que ustedes hagan ahora puedan llevarlas a unos lugares increíbles con la edición. Yo se los garantizo. Por otro lado, particularmente yo utilizo principalmente Lightroom, no utilizo las otras dos a menos que tenga unas situaciones muy puntuales como las que vamos a ver. Pero sí son importantes y se pueden hacer muchísimas más cosas que fuera de este curso ustedes van a poder explorar, pero yo personalmente me voy a enfocar en Lightroom porque es en lo que se basa mi método. Voy a contarles un poquito de esto, aunque lo vamos a ver en profundidad en el segundo módulo, pero digamos que lo primero que hago en mi método es evaluar la fotografía y entender qué le sucede. Luego de esto vienen dos pasos más, pero ahora quiero que se enfoquen en esto. Si yo no evalúo la fotografía, si yo no entiendo bien la situación en la que la recibo, cuando yo le aplico un preset o cuando yo trato de editar, por ahí voy a empezar a, como dicen, a disparar para lugares que quizás no van a llevarme al mejor resultado. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ponerme manos a la obra. Y esto es lo que de una voy a tratar de entender. ¿Cómo está la luz? Si yo no entiendo cómo está la luz de mi foto, no voy a saber qué tengo que corregir. Luego de saber cómo está la luz, tengo que analizar la temperatura. Luego de ver la temperatura, necesito entender dónde puedo aplicar básicamente las acciones de la aplicación para recuperar lo que le falte o tratar de equilibrar lo que necesite. Esto sin hablar de ajustes más profundos. Esto es lo que yo haría como para llevar una foto a lo más parecido a lo que vieron mis ojos y por supuesto luego de esto pasar a los ajustes más creativos. Pero sin más preámbulos vamos a mirar un par de fotos, un par de situaciones de fotos. Estas las van a tener ustedes para descargar, para ir moviendo todo junto a mí y acá mientras vamos tocando las cosas. Y mientras les voy contando un poquito de qué es lo que tiene la aplicación. Lightroom Móvil es una aplicación muy potente, tiene muchísimas cosas para descubrir. Y lo primero es entender que en la parte de arriba es la parte básica que nos explica con qué fue tomada la foto, en este caso un iPhone 14 Pro Max, el lente, toda esta información. Arriba en el centro donde está esto que parece un relojito es para regresar si hiciste algo que no te gustó, es decir, para restaurar la foto a sus valores originales, etcétera, etcétera. Me van a ver usando eso bastante. Acá ponen la información, te da toda la data de la fotografía, donde está la I. Si le dan atrás, van a tener la galería. Acá le das a la izquierda donde dice dispositivo y tienes las fotos que están básicamente en el dispositivo. Yo uso siempre la parte central, que es la parte del catálogo, y a la derecha está la comunidad. En la comunidad ustedes pueden ver fotos de otras personas que están dentro de la aplicación, a los que se registran pueden tener acceso a toda esta comunidad y pueden inclusive copiar presets y ajustes preestablecidos, que esto sería la palabra preset, un ajuste preestablecido, de otras personas para aplicarlos en sus fotos. Por ejemplo, yo puedo tocar esta foto. No estoy seguro de descargarla porque pero sí acá me dice que la puedo compartir en la galería, pero fíjate que acá me da toda la información de la fotografía. Pero esto vamos a verlo luego. Ahora vamos a enfocarnos en la parte central donde yo técnicamente tengo todo mi catálogo de fotos que voy editando. Lo primero, para entender cómo importar las fotos a la galería de Lightroom, yo voy a estar básicamente en mi propia galería del teléfono, la voy a importar, selecciono la aplicación y se va a abrir la fotografía. Esto es una fotografía hecha en un atardecer, básicamente es una foto que tiene una condición de luz bastante agradable. ¿Y qué tengo que hacer yo acá? Entender esta foto, ¿qué necesita? Esta foto necesita recuperar luz. Tiene mucha sombra en la parte inferior porque ya era un atardecer y cuando se expuso la fotografía se expuso para el cielo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo expongo para el cielo hay unas zonas de la fotografía, como estas partes de acá, que van a quedar mucho más oscuras. Y es muy interesante cuando yo logro recuperar estas partes de la foto. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía que tiene esta condición, ya yo sé que tengo que recuperar las sombras. En esta otra hay
una condición, la verdad, bastante parecida. Si se dan cuenta, la foto está muy plana, la temperatura, acá hay un tema de temperatura porque la foto está muy azul. Yo recuerdo que cuando estaba en este lugar tenía más luz, se veía más vibrante, más amarillo, porque de hecho, como se dan cuenta, hay sol. Pero como estaba a sombra, la parte de abajo estaba azul, entonces el teléfono automáticamente compensó toda la temperatura a azul. Entonces, en este caso, la fotografía tengo que trabajar la temperatura del color. Ahora, esta fotografía, la temperatura está bastante bien, las sombras están bastante bien, pero está muy digital. En este caso, ¿qué significa estar muy digital? Que se ve como la textura muy de teléfono, y esto es algo que después les voy a enseñar a hacer. Yo personalmente la reduzco. Pero es una fotografía que lo que necesita ya es corrección. ¿Qué significa corrección? Necesita arreglar lo que sería la perspectiva del lente, la perspectiva de la geometría, y necesita un poquito de reencuadre. Esto es otra de las cosas que tenemos que saber hacer y que detenidamente analizar de cada fotografía con la que vamos a trabajar. ¿Qué necesita? Luego vamos a ver esta otra fotografía y técnicamente la veo bastante bien, podría centrar mejor el auto, así que necesita corrección. Y por otro lado, está bastante oscura, a pesar de que fue tomada en una buena condición de luz. Y obviamente si yo le traigo hacia adelante, o sea, hacia adelante a veces lo decimos como una palabra como revivir las sombras, va a quedar mucho más vibrante. Pero por ahora, esto es lo primero que yo hago con mi método: entender la fotografía, qué le sucede, qué está pasando y qué puedo hacer para trabajar en ella. ¿Okay? Luego de determinar lo que pasa con cada fotografía, de hecho hay muchas más situaciones, por lo menos en esta fotografía prácticamente está bastante bien medida, pero tiene muchísima iluminación, así que tengo que tener un poco más cuidado, porque al ser tan cálida no voy a poder trabajarla de la misma forma que trabajo una fría. Entonces no voy a poder trabajar una foto fría de una forma que trabajo una foto que por ahí está muy verdosa, o una foto que tiene un problema de dos temperaturas, porque como en el caso de esta, fíjense, y esta, hay partes que están muy azules y hay partes que están muy amarillas. Aquí tendría que trabajar con una máscara. Entonces, fíjense en esta foto que ya está editada, tiene un color bastante artificial, porque estaba literal jugando artísticamente con los colores, y las nubes están bastante exageradas. Cuando yo dejo el dedo pegadito así, me muestra la foto original, y cuando lo suelto, está la foto editada. Entonces, esto fue tomada con un Samsung Galaxy S20, con la cámara principal, y personalmente me parece que es una foto tremenda. También se ve muy digital, algo que se puede resolver, pero nada que devenga en un problema. Acá hay un par de fotos más con las que vamos a trabajar, pero vamos de una a empezar a tocar Lightroom móvil con las fotos de hoy. Esta es la primera foto que quiero que tengan abierta. ¿Qué pasa con Lightroom móvil? Lightroom móvil está dividido también en la parte inferior. En la parte de arriba ya lo que nos quedaba solamente era ver la que parece como una flechita hacia arriba, que sería todo lo que sería esta parte. Básicamente es para exportar la fotografía, para darle, como quien dice, toda la información al programa para que la exporte correctamente. En los tres puntitos es literal todo lo que tiene que ver con guardar una copia, copiar ajustes, que ya es para copiar los ajustes que hagamos, y tener más información, como crear ajustes preestablecidos, aplicar un ajuste anterior o comenzar una presentación, que son cosas que les digo no vamos a utilizar para nada. Bueno, tenemos la foto, le podemos hacer con los dos deditos zoom, zoom out, bueno, se me fue, perdonen, y técnicamente trabajar a nuestra comodidad. Así que pónganse cómodos que vamos a empezar a ver cada una de las herramientas. La primera es la automática, que literal lo que hace es, en base a los algoritmos de la aplicación, dar una preedición de la foto. Normalmente, fíjense que lo primero que hace es recuperar las sombras y dar un poquito de saturación. Esto es lo que harías básicamente si quieres recuperar la foto lo más natural posible. Obviamente le falta trabajo, porque mucha gente me ha comentado, pero simplemente le doy automático y ya. Cuando le das automático y ya, estás confiando en los algoritmos de un programa y no estás haciéndolo realmente como lo vieron tus ojos. Entonces, por eso es importante trabajar la fotografía, por más que, de hecho, puedes darle automático y en base a esto seguir mejorando
y trabajando la fotografía. Yo personalmente no lo utilizo porque nunca es realmente accurate, o sea, nunca es cercano a lo que nosotros vimos. Entonces vamos a empezar a entender la aplicación. Tenemos primero el panel de luz. En el panel de luz vamos a encontrar las curvas, que son las diferentes curvas de los tonos y la de luminancia, que sería la blanca, el canal de rojo, el canal de verde y el canal de azul. Ahora vamos a salirnos de acá, no vamos a ver mucho de esto. Después tenemos exposición, que sube y baja en general toda la luminosidad. ¿Ok? Con esto subo en general la luminosidad y la puedo bajar. Y dependiendo de la situación, me va a servir subir la luminosidad completa o hacerlo en zonas. Es decir, ¿qué serían zonas? En la zona de blancos, luces o iluminaciones, sombras, negros o blancos. ¿Ok? Entonces, acá también tengo lo que sería el slider de contraste, que literal va a ser la foto más plana o más contrastada. Yo personalmente siempre le bajo un poco al contraste, pero esto después lo vemos en una práctica. La iluminación, que en este caso, perdonen que le diga al de sombras, la iluminación, fíjense que va a rescatar el cielo, le va a sacar luz porque trabaja solamente con las partes de luz, que no serían las partes de blancos. Las partes de blancos son las que tienen blanco absoluto. Perdonen que volví a tocar otra parte que no era. Ahora sí, fíjense que cuando yo toco blancos, mueve básicamente otras zonas de la fotografía muy distintas a cuando toco iluminaciones. Son distintos rangos de la fotografía. Cuando tocas iluminaciones estás tocando más rangos de zonas con luz, y cuando tocas blancos es prácticamente las partes, valga la redundancia, que tienen muchísima luz, que son casi blancos. Ok, acá voy a subir las iluminaciones un poco, solamente para que hagamos esta edición base a más 43. Contraste lo dejamos en menos 13. Ustedes dirán, pero ¿por qué no subes la exposición para que recupere la parte del verde? Si se va a quedar muy bien, porque después voy a tener que compensar y recuperar la parte de la iluminación que se va a perder cuando subo la exposición. Acá en este caso la voy a dejar en 0. No, déjenme dejarla en 0 porque no quiero tocar la parte de la exposición aún. Esto lo vamos a ver luego en una práctica. ¿Okay? Va a quedar en más 20, pero prácticamente no hace nada. Luego las sombras, literal va a tocar las partes que tienen, que son las partes de sombra. Fíjense que esto no se veía, ahora ya recuperamos un montón de información allí. Si bien tiene bastante ruido o no se ve nítido, pero toda esta zona definitivamente antes ni siquiera se veía. Y si yo me voy a esta zona, fíjense que voy a hacer zoom, y ahora saco los negros, fíjense que las partes que tienen literal negro puro, que serían casi que las partes que no tienen información, también van a revelar la información que tienen, que serían, vamos a ir a detalle, estas zonas de abajo. Fíjense que son esas partes que tienen casi todo negro. Entonces luego yo me voy a salir de esta fotografía y ya voy a haber tocado básicamente los elementos que necesitaba para saber cómo estaba. Acá está bastante plana, es verdad, pero ya hice una corrección muy básica. En este caso voy a bajar un poco más las iluminaciones para que recupere un poco más el cielo. Los blancos no los voy a tocar. En este caso, si los bajo un poquito, me va a dar más detalle en las nubes, como pueden ver. Pero yo personalmente no considero que sea necesario ahora, y les explico por qué. Acá simplemente quiero corregir la foto. No estoy buscando entrar en profundidades estéticas. Simplemente quiero que la foto se vea lo más parecido a como la veían mis ojos en este momento. ¿Qué va a necesitar ahora esta foto? Devolverle el contraste que le quité. En el momento ustedes me van a decir, ¿por qué le bajaste el contraste para comenzar? Porque el contraste me permite ver más áreas de la fotografía y cómo están, si tienen ruido, si no tienen ruido, y después simplemente lo que hago es que se lo devuelvo. De hecho, lo voy a ajustar un poquito más para que devuelva la luminosidad en las zonas como el verde. Y ustedes me van a decir algo, pero cuando le diste automático se veía bastante parecido, y la verdad es que no, porque antes no se veía natural, ahora sí. Ahora yo la llevé a un look más natural al haberlo hecho a mano. Por supuesto, después viene el slider de color. En el slider de color tengo pasarlo a blanco y negro
con el que puedo trabajar a profundidad. Luego vamos a ver un ejemplo solo de blanco y negro. Tenemos la gradación, que nos permite entintar sombras. ¿Qué significa entintar? Poner color. Entintar es un proceso que se hacía en la fotografía tradicional y tú lo puedes llevar al digital con estos sliders. ¿Qué significa esto? Que aquí tienes uno de gradación global, el de las luces o iluminaciones, tonos medios y las sombras. ¿Qué hace esto? Literal, si yo lo toco pone en las sombras color, si me voy a las partes de tonos medios pone color en los tonos medios, y si me voy a las iluminaciones lo pone en las partes de luz. Y fíjense que quedó una foto bastante interesante editada, lo hice al ojo, no fue con una intención, y ya bastante que cambió el look de la fotografía, pues se ve un poco vintage. Vamos a darle un a todo esto, que simplemente lo que quería era que vieran lo que hace la gradación. Luego tenemos la mezcla de color. En la mezcla de color tenemos los distintos colores y los podemos tocar a profundidad. Esta es una de mis partes favoritas. Por ejemplo, si yo me paro acá en el naranja, ¿ok? Puedo cambiar el tono del naranja, me voy a acercar para que lo vean. ¿Ok? Y no solo eso, también puedo cambiar la saturación del naranja. Puedo darle más saturación o menos saturación. En este caso, yo recuerdo cuando hice esta fotografía que esta parte tenía mucha más luz. Entonces, definitivamente le voy a dar más saturación al naranja y bajar la luminancia. ¿Qué significa la luminancia? La densidad del color y la cantidad de luz que tiene este color. Entonces, yo acá, en vez de darle para arriba, que en algunos casos me va a servir como para, por ejemplo, las pieles, yo le voy a bajar solo un poquitito para que recupere el tono natural o intenso, denso que tenía ese momento cuando vi la fotografía. Algo importante es el verde. El verde es un color fastidioso, pero muy interesante para trabajar. Porque fíjense que cuando muevo el verde, no todas las zonas de verde podríamos pensar todas las zonas de verde se deberían mover y no pasa. ¿Por qué? Porque no todos los verdes tienen la misma tonalidad. Algunos son más amarillos y cuando toco el amarillo cambian esos verdes. Vamos a devolver este amarillo como estaba. Y algunos son más azules. Entonces, dependiendo del tipo de verde, voy a tener que tener cuidado. Pero acá, bueno, más que cuidado, voy a tener que trabajar un poquito más para editarlos. Acá este verde era un poquito más parecido a un verde amarillento. Entonces yo acá en el tono me voy a ir hacia la izquierda. Acá están confiando ustedes en mí, les voy a dar un poquito de saturación y un poquito de luminancia. Fíjense que trae un poquito más de luz. ¿Por qué les digo que van a confiar un poquito en mí? Porque ustedes no vieron esto, digamos, con sus ojos en ese momento, así que van a tener que confiar en lo que yo les estoy contando un poquito. Pero cuando lo hagan con sus fotos, no se preocupen, que sí lo van a poder hacer más a su propio recuerdo. Y esta foto prácticamente podría quedar así, porque esto fue lo que yo vi con mis ojos cuando la tomé. Pero hay muchas cosas más con las que yo puedo jugar en la tabla de color. Yo puedo darle más temperatura hacia los cálidos, como acá podemos ver que le di más 23, y esto lo que me va a permitir es darle un tono más parecido a un atardecer, que efectivamente es un atardecer, pero no todos los atardeceres tienen tanta intensidad de amarillo. Entonces, en este caso, si lo quiero hacer a nivel creativo, lo puedo llevar, o quizás podría llevarlo a un tono más azul, dándole temperatura hacia los azules, en este caso un menos 14. Yo en este caso no quiero hacer ninguno de los dos porque me parece que estaba perfectamente balanceada la toma. El celular cuando la tomó lo hizo muy bien. Lo que sí tengo que insistir, que sí le faltaba un toquecito, es en los tintes. ¿Y qué es este slider que vemos acá abajo de los tintes? O en algunos casos principalmente llamado el matiz. Lo que trata es de ayudarte a llevar los colores más parecido a lo que vieron tus ojos o a un tono creativo, sin tener que modificarlo con ruedas de color o con curvas, que sería un proceso más complicado. Acá lo hace en general hacia los verdes o hacia los magenta. En este caso yo recuerdo que las hojitas eran un poquito más verdes, así que les voy a reducir hasta un menos 23. Y ustedes me van a decir, ¿qué son esos valores? ¿Por qué menos 23? Porque en el caso del otro usaste
más 10. Simplemente ahora no hay una razón lógica, hay una razón que está relacionada con mi recuerdo y cómo quiero yo que esta fotografía se vea en base a lo que yo vi cuando estaba tomando la fotografía. Acá no hay que mover la intensidad y la saturación, pero básicamente quiero que vean que esto sirve para subir la saturación de los colores menos saturados, que sería la intensidad, sin afectar por completo los colores que están más saturados. En cambio, la saturación sube la intensidad, o valga la redundancia, la saturación de todos los colores en paralelo. Esta foto la podríamos exportar así y nos dirían: wow, qué fotografía tan viva, tan linda, qué colores tan intensos habían en ese atardecer, pero sabemos que está trabajada, que no es real, ¿okay? Que la saturación fue aumentada artificialmente. Yo en este caso voy a subir solamente la vivacidad porque me va a permitir darle un poquito más de brillo y de fuerza a los verdes, ya saliéndome un poquito de lo que vieron mis ojos, pero sí parecido a lo que sería un atardecer bastante vivo. La diferencia de esta foto, que prácticamente ya está casi lista, a lo que vieron mis ojos es que los azules sí estaban más apagaditos y al yo subir la intensidad los va a traer un poquito más para arriba, les va a dar un poquito más de saturación. Luego de salir de la pestaña de color, tenemos una pestaña que se llama desenfoque, y simplemente lo que hace es, a través de inteligencia artificial, simular un desenfoque de cámara profesional, de lente. Personalmente yo no utilizo mucho esto, pero para retratos es muy bueno, y en uno de los ejemplos que haremos más adelante lo vamos a ver. Luego tenemos la ventana de efectos. Los efectos bases son textura, claridad y borrar neblina. La textura, literal, a través de diferentes algoritmos, refuerza los bordes de las cosas con nitidez y hace que se vea de alguna forma más nítido, a la vez un poquito como más, no es grotesca la palabra, pero es como un poquito más, déjenme hacer un zoom para mostrarles. Es como un poquito, como si tuviera esta sensación de claridad, que ya vamos a ver qué es lo que hace la claridad, pero desde otra perspectiva, pero sin tocar el resto de la imagen, solamente lo hace con los bordes. Es como una especie de efecto de nitidez con un poquito de contraste. Ahora la claridad, que aquí hablaremos de la claridad desde la fotografía, es un efecto que utiliza contraste. Sube un poquito saca un poquito de sombras y utiliza un poquito de lo que serían los negros, digamos, tratando de dar un efecto sin subir la saturación. Entonces yo puedo subir la claridad de una fotografía y crear este efecto de sacar sombras. Fíjense que quedó como la fotografía como bastante impactante. Yo personalmente, lo primero que les digo, de esto no hay que abusar, pero no se preocupen que se los voy a repetir muchísimo a partir de ahora, porque al principio nos parece que se ve muy cool, pero realmente no es muy cool. Esto se tiene que saber usar, y obviamente yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Yo personalmente no voy a tocar esto porque quiero que la foto se vea natural, pero la claridad lo que hace es un efecto donde, a través de los algoritmos, lo que nos ahorra lo que haríamos sacando las sombras, subiendo el contraste y aplicando nitidez, ¿ok? La neblina hace lo mismo. En el caso de la neblina, ¿ok?, lo que busca básicamente es recuperar zonas que por allí, cuando se tomó la foto, estaban un poco densas y la iluminación no era la más adecuada, entonces se veía difuminado. Fíjense que yo, al bajar la neblina, lo que hice fue difuminar la foto, porque con los algoritmos lo que hace es contrastar y subir la densidad del color y tratar de traer un poquito esta foto de vuelta, que no la pudo tomar el teléfono a través de las distintas herramientas. Es como si yo me fuera a luz y empiezo a jugar con el contraste, iluminaciones, sombras, blancos, negros, pero sin tocar la saturación. Esto es la parte más interesante, que trabajas la fotografía sin tocar el contraste. O sea, es como si me jugaras con el contraste, la exposición, iluminación, sombras, blancos y negros para lograr un efecto, pero sin tocar la saturación. Porque, por ejemplo, en este caso, cuando subes el contraste, siempre sube ligeramente la saturación. Ahora, igual, eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Ahora simplemente quiero que vean todo lo que hace la aplicación. Bueno, lo vamos a devolver a su lugar original.
La viñeta, que simplemente hace tanto sea como blanco o como oscuro este pequeño marco alrededor de la fotografía, me parece que en esta foto se ve bastante cool, así que le voy a dar un menos 19. Acá podemos jugar con toda la viñeta, la redondez, desvanecer, las iluminaciones, si queremos que tenga más luz o menos luz. Yo personalmente la dejo bastante natural y cuando la uso, que es muy poquito, solamente lo hago en los bordes. La viñeta está en los bordes, lo que quiero decir es que la hago muy poquitito para que quede solamente en los bordes y no en este caso que prácticamente le hace como un aro alrededor de toda la foto. Y luego el grano, que le da esta sensación vintage de fotografía análoga, donde yo técnicamente lo que le agrego, fíjense, es grano, puede ser mucho, puede ser poco, para que tome este aspecto de película, ¿ok? Pueden jugar con la rugosidad, el tamaño, para que la fotografía tenga distintos looks. Y con esto terminaríamos la pestaña de los efectos y luego vamos a ir a la de detalle, donde podemos reducir el ruido de la fotografía. Acá podemos jugar con el detalle, el contraste, el ruido de color. ¿Y qué hace esto? Vamos a ver rápido acá. Miren esta parte donde estaban todos esos puntitos. Me voy a parar en la pestaña de ruido y lo voy a subir al máximo. Fíjense cómo redujo todos esos puntitos que estaban allí, que cuando lo vimos, que rescatamos las sombras, se veían como demasiado. Ahora vamos a quitarlos para que vean todo lo que quitamos, todo lo que suavizamos. Entonces cuando yo le quito todo el ruido, se ve muy granuloso las zonas que yo rescato sacando sombras, o sea, las zonas que están oscuras. Entonces cuando yo veo que tienen demasiado grano, porque literal estos píxeles no existían y lo inventó el sensor, yo voy acá a utilizar el ruido. Yo acá estoy usando el 100%, nunca utilizo el 100% porque se va a ver demasiado falso, pero fíjese cómo quedó todo bastante más suavizado. Yo acá entre un 18 y un 34% va a ser más que suficiente. Ruido de color hace lo mismo, pero específicamente en el color. Y ahora en la ventana de enfoque no hay mucho más que decir, es tratar de jugar con el enfoque para que la fotografía gane un poco de nitidez. En los teléfonos yo no busco ganar enfoque, todo lo contrario, quitar enfoque. Los teléfonos tienen exceso de enfoque con inteligencia artificial, así que no es mucho lo que vamos a jugar acá con el enfoque, a menos que lo amerite una foto personalmente. Luego la óptica, que nos ayuda a quitar la aberración cromática y activar las correcciones de lente, y los perfiles, que son algunas preediciones que trae Lightroom. Luego, después de esto, podemos pasar a la ventana de recorte y geometría, yendo hacia la izquierda, donde tenemos enderezar, bloquear, para jugar con la recomposición de la fotografía. Es decir, para reencuadrar, para hacer un zoom digital, etc. O, por ejemplo, voltear la foto, rotarla, etc. Pero dejémosla como estaba, por favor. Ok. Luego de esto, al lado izquierdo tenemos los presets, los ajustes que yo creé preestablecidos. Se darán cuenta que no tengo muchos ajustes preestablecidos. Y acá en estos presets también tienes muchos que ya están hechos por la aplicación para que no tengas que trabajar. Yo personalmente les digo, no los usen, que no son muy buenos. Y en la izquierda tienen como una varita mágica, que es una nueva función que tiene Lightroom como para irte con inteligencia artificial llevando a que vayas editando la foto. La estuve probando para contarles a ustedes un poco de esta función, pero personalmente no es muy buena. Mañana en los próximos módulos les voy a mostrar un poquito, pero realmente yo la obviaría casi que por completo, porque todo lo que hace lo vamos a hacer acá, que sería las máscaras. Las máscaras nos permiten, con las distintas opciones que tienen estas máscaras de luminancia, fíjense que tiene cosas maravillosas como seleccionar cielo, ok, o si no, hacer un degradado radial, que el degradado simplemente a través de las máscaras puedes jugar con todo lo que vimos anteriormente, pero en esa zona específica de la foto. Las máscaras lo que nos permiten es jugar con zonas específicas de las fotos para destacar cosas o ocultar cosas. En este caso no lo vamos a ver, sino más adelante. Y por último, el borrador de inteligencia artificial. Este borrador lo que nos va a permitir es, literal, eliminar cosas que no nos interesan. Por ejemplo, yo quiero quitar todas estas flores de acá. Está el de inteligencia artificial activado.
y simplemente le tengo que dejar que haga la magia. Hay que esperar un poquitito, todo con inteligencia artificial, hay que esperar, y luego hizo esta maravilla. Yo les digo la verdad que las flores me gustaban, así que no voy a tocarlas, se van a quedar así. Pero básicamente esto es Lightroom móvil. No, simplemente hice un paseo con ustedes. Quiero que ahora en la tarea hagan este mismo paseo con esta misma fotografía y la lleven a esto. Fíjense que era así, estaba bastante apagada porque el teléfono no captó realmente la belleza de ese lugar y ¡pum!, le devolvimos la vida y la naturalidad que quería. Esta es la primera etapa del método: identificar la fotografía, qué necesita y dárselo. Luego de esto yo puedo aplicar infinidad de juegos creativos a nivel de color, si lo quiero llevar más al aspecto análogo o de film, o si lo quiero hacer un look más moderno. Pero básicamente esta es la clave: comenzar y llevar la fotografía a un punto de partida donde sea completamente estética, completamente parecida a lo que vieron nuestros ojos y por supuesto limpia y perfecta para empezar a practicar, a crear o a liberar nuestra creatividad para sacar lo mejor de esta fotografía. Bueno, y ahora vamos a ver Snapseed. No vamos a estar mucho tiempo en esta aplicación porque yo personalmente no la utilizo. Lo que quiero que vean es que prácticamente tiene las mismas herramientas o muy parecidas a las de Lightroom. Yo prefiero utilizar Lightroom no solamente porque es la aplicación estándar para prácticamente trabajar con fotografía a nivel profesional, sino que además los resultados son estéticos. Por ejemplo, fíjense que acá ustedes tocan la ventana de estilos. Aquí hay algo muy interesante para ver, y es que no están muy buenos. En los blanco y negro de Snapseed tengo que aceptar que las predicciones se acercan bastante a un resultado muy bueno. Pero lo que quiero que vean acá es que en general las ediciones de color, si bien están interesantes, esta aplicación no la utilizaría yo para editar color. La utilizo para hacer ciertos efectos muy puntuales cuando no quiero pagar el Lightroom móvil, por ejemplo el corrector. Con el corrector simplemente, fíjense que donde está esta pelotita es el punto de inicio de clonación, y después yo simplemente puedo ir pintando y va borrando poco a poco los elementos que no quiero que estén en la foto. Literal, para eso lo utilizo porque es gratis. Fuera de eso, el pincel, que también lo puedo utilizar para manejar la temperatura. Fíjense que literal estoy pintando sobre el cielo para que haga una modificación, de la temperatura a nivel sectorizado. Luego lo quitamos y el pincel también nos sirve para trabajar subexponer o sobreexponer en el caso de exposición, por lo menos las partes de sombra. Fíjense que estoy pintando literal sobre la parte de sombra y está literal recuperando solo la sombra en esa parte de la foto, y en el resto de la foto simplemente no pasó nada. Eso de verdad que es muy cool, pero ya lo tiene también Lightroom móvil, así que yo personalmente lo hago todo en Lightroom móvil. ¿Ok? Algo que es muy cool en esta aplicación es el resplandor glamoroso, suena bastante gracioso, que es un efecto que te da como una especie de looks así todos dreamy, glowy, pero vuelvo y les digo, también esto ya lo hace Lightroom móvil y yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Así que eso sí, si no quieren pagar la parte de clonar, van a tener que usar esta aplicación. Y por ejemplo, si quieren hacer ediciones selectivas como la que acabo de hacer con el pincel en la zona de sombras que no afecten en la zona de luz, sí van a tener que utilizarla puntualmente porque es la única forma de hacerlo sin pagar. Hasta ahí llegamos con Snapseed y ahora vamos a ver la última aplicación de hoy, que va a ser PicsArt. Bueno, y básicamente es la última aplicación que vamos a utilizar acá durante este curso. PicsArt es una aplicación que, como les dije, al principio la van a abrir y te va a decir cómprame, pero si miras bien arriba a la izquierda le puedes dar quitar a todo eso y usar la versión gratuita. Yo personalmente utilizo PicsArt. De hecho voy a abrir esta foto mía, que es un retrato. Fíjense que hay que ver publicidad, ese es el tema de PicsArt. Te deja usar muchísimas cosas de la aplicación, pero casi todo es con publicidad. Esperamos a que termine. Bueno, yo por lo menos acá le toqué algo para que me dejara poner esta X y ya está. PicsArt la utilizo para las zonas o retoques de belleza. Yo personalmente, por ejemplo, acá en esta foto mía, lo que hago con PicsArt, de hecho van a tener esta fotografía para jugar
me voy a la parte de retoque, de remodelar y literal, fíjense que me puedo poner el mentón cuadrado. Está muy raro esto que estoy haciendo. Obviamente después le doy hundo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces salimos con distorsiones por temas de óptica, que se nos ve como un ojo más de lado, o por ejemplo, imagínense que acá no me gusta cómo me salió la boca, me salió torcida o algo así, juego con el tamaño de la brocha. Recuerden, estoy en refinar, de hecho me voy a devolver para que vean todo como lo hice. Me voy en la parte de remodelar, estoy tocando la parte de refinar. De hecho puedes ampliar, restaurar, literal, esto en Photoshop se llama Liquify. Y se hace justamente para jugar, para perfeccionar las fotografías. Entonces yo en este caso lo que voy a hacer es mover la boca para que no se vea literal tan aplicar. Bueno, en este caso me parece que me hubiese puesto algo en la boca, se ve terrible, pero lo que quiero que vean es lo que hace. Da igual el efecto. No quedó muy bien, pero a ver, vamos a darle hundo, que esto está terrible. Y también tiene muchas opciones como alisar, que es literal limpia la piel con inteligencia artificial. Fíjense que les dio un efecto de limpiado que yo personalmente, yo se los voy a enseñar a hacer con Lightroom móvil, pero en este caso, si no quieren perder tiempo, y esta parte, por lo menos blanquear los dientes, eliminar los ojos, cambiar el color de pelo, cosas que yo jamás tocaría en una fotografía, pero para algunas personas, fíjense que tiene la parte de corregir y borrar, pero ahí te pone como que es plus, tienes que pagar. Tiene todo esto también, así que es buenísimo. Los que lo quieran pagar y les guste jugar con el Photoshop del teléfono está bien. Yo solamente lo utilizo y les voy a enseñar la parte de remodelación en lugares muy específicos de fotografía. Para esto, literal, es para lo único que utilizo Pixar, así que con eso estaríamos con el análisis básico, o mejor dicho, algo buenísimo de Pixar, se me olvidaba, no se me puede olvidar, es que también pueden hacer montajes, pueden agregar otra foto de ustedes mismos, por ejemplo, añadir y jugar con la opacidad. Ok, déjenme buscar la pestañita de opacidad que está por acá. No importa, vamos a hacer algo más divertido. Vamos a jugar con eliminar el fondo. Literal, elimina el fondo con inteligencia artificial a la foto. Y luego de que haga la magia, tengo dos yo en la imagen para jugar. Y así puedo duplicarlo y hacer un collage bastante interesante. Acá ya entramos en el mundo artístico. Como les digo, esta parte no la vamos a tocar, pero se las dejo para que ustedes jueguen si quieren hacerlo. Simplemente la voy a cancelar. Venimos a la parte de agregar una foto. En la parte de la galería la añadimos y él ya prácticamente acá te da eliminar fondo. O sea, lo hace con la inteligencia artificial, te vas a dar cuenta y te queda perfectamente la foto recortada como para un collage. Obviamente los que tienen iPhone saben que es muy práctico hacerlo. Creo que en Samsung también dejas el dedo pegadito así. Perdonen, dejas el dedo pegadito así. Cuando le da la gana, viene, lo copia y después lo puedes pegar en cualquier parte. Pero de verdad que me parece mucho más práctico hacerlo con Pixar y queda súper cool. Ya tienes como acá tu lienzo, puedes trabajar inclusive con capas. Para los que quieran profundizar en Pixar, esta aplicación está buenísima. Como les digo, no la vamos a utilizar demasiado igual que Snapseed, pero es bueno saberlo, sobre todo porque si después quieren profundizar en esto, les va a ir buenísimo. Y ahora hablemos de la tarea, porque con esto terminamos el primer módulo. Lo que hicimos fue un pequeño punto de partida para entender la edición, por qué editamos, y luego nos metimos un poquito en esta parte linda de ver todas las cositas de Lightroom y qué se puede hacer. Se puede subir exposición, saturación y hacer un montón de ajustes que te pueden llevar a una foto. Vamos a volver un segundo a la foto que estábamos editando temprano. Y quiero que ahora, además, después que la lleven a este punto base, después jueguen simplemente sin ningún tipo de intención con los tonos. Suben la saturación y fíjense que pueden generar cosas muy interesantes en las sombras o en los tonos medios o en los tonos, en las iluminaciones. Obviamente esto después lo vamos a aprender a hacer con criterio y usando la teoría del color, pero de entrada quiero que jueguen un poquito, que se diviertan, que exploren con la aplicación. Pero lo primero que tienen que hacer como tarea es agarrar esta fotografía
y corregirla exactamente como yo lo hice. Ustedes dirán, ¿por qué voy a llevar y hacer las cosas exactamente iguales? Se van a dar cuenta cuando lo estén haciendo, porque les va a dar este pequeño juego de voy viendo cosa por cosa, ya sé lo que hace, y obviamente va trabajando un poquito ahí la memoria celular y entendiendo, bueno, esto sirve para esto, y cada vez que lo hagan una y otra vez les va a ir funcionando para recordar siempre todo lo que tienen que hacer o para qué sirven las cosas. Ya saben que van a utilizar la mezcla de color, van a utilizar ligeramente el matiz, la intensidad, y tienen para trabajar la luz, ¿ok? En los efectos solamente agregamos grano, en prácticamente ninguno de estos están tocados, pero no lo hagan, y viñeta un poquitito en los bordes. Tienen para ver el video, divertirse haciendo este primer checkpoint o esta primera tarea y llevando esta foto. Bueno, y con eso terminamos el primer módulo o primer capítulo de entender la base, de entender para qué editar, por qué editar y por supuesto conocer las aplicaciones y estar listos para lo que viene. Prepárense.